Ahora arrancamos formalmente. Esto es solo una vuelta más. Hay que ponerle W40 porque vamos a hablar, el domingo cuesta un poco, siempre más. Pero largamos la semana. Estamos, yo lo decía hace un ratito con Dexter, en un palco en donde no pedimos estar y viendo un espectáculo que sospechábamos que podría ocurrir, pero que no deseamos ver, que es otra interna peronista. Por supuesto, versión 2022, ya no vuelan los plomos, pero vuelan los reproches, están volando la munición gruesa en otro sentido. Pero la conclusión es la misma. Hay una Argentina que está paralizada, sin políticas de Estado claras, el Congreso funciona poquísimo y en el medio y produciendo esto está esta interna entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. El último capítulo de esta película, de esta serie, tiene que ver con qué pasó en Malvinas. Dos actos por separado. Pablo de León ya te lo había adelantado en este programa y es divorcio concretado. ¿Cómo se va a producir? ¿Separación de bienes? No, separación de actos. Va a ir Cristina a sus actos, su propia agenda, y efectivamente Alberto Fernández. Y así ocurrió. En el acto, en el Congreso, en el Senado, Cristina le mandó un regalo que hacía tic-tac. Tic-tac, ¿por qué? Porque tenía olor a bomba, tenía ruido de bomba. Le obsequió un libro magnífico. Dijo, te mando para que la vocera presidencial no diga que yo no hago regalos. En el día de tu cumpleaños, Alberto Fernández, te estoy regalando este libro. Es Diario de una temporada en el quinto piso. Juan Carlos Torres, un afamado sociólogo de mucho prestigio, que estuvo en el gobierno de Alfonsín en el Ministerio de Economía e iba tomando notas, iba haciendo como diario de una bitácora de viaje de lo que pasaba cada uno de esos días tan tormentosos en donde la economía se iba poniendo como un mar cada vez más bravo. Sabemos el final y sabemos el naufragio, el valor de Juan Carlos Torres de haber escrito en un registro poco habitual todo lo que iba pasando día por día, cómo iba sintiendo cada uno de los que estaban al frente en el equipo económico, el contexto tan adverso. Lo cierto es que Cristina toma este libro tan valioso, que por cierto lo recomendamos, de Juan Carlos Torres, y lo obsequia con su propio sesgo, porque lo que le cuenta ahí Cristina es, sin decirlo, si vos vas por acá, Alberto, vas a terminar como Alfonsín. ¿Y sabés por qué? Porque Alfonsín arregló con el Fondo Monetario. Y vos también arreglaste, yo te había dicho que no y te voté en contra. Vos arreglaste con el Fondo Monetario. ¿Y qué te dice el manual de historia de Juan Carlos Torres? Que un día el Fondo Monetario se te da vuelta, no te hace el desembolso y cae tu gobierno. Cristina está advirtiendo por enésima vez y por una forma diferente que no cree que esto vaya a terminar bien. Operativo despegue, como si hubiera habido otra posibilidad. Recordemos, de hecho, que Cristina, entre comillas, contrata a Alberto Fernández para que se haga cargo de ese trabajo duro que había que hacer de acordar con el fondo. Ya se sabía. Cristina siempre supo que no había otra alternativa. Ahora, estratégicamente y para conservar capital político y porque tiene olfato y ve que la cosa no es fácil, operativo despegue. Le manda un libro advirtiéndole que puede terminar como Alfonsín. Pero, ¿quieren verlo? Acá está. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regalo nada al cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante.
La cita, el regalo, no es al azar. Le está mandando un libro de historia en donde ella hace su propio recorte y le dice: Alberto Fernández, acordaste con el fondo, acá te cuento una historia de cómo terminó un gobierno que acordó con el fondo. Bien, ¿qué es lo que Cristina no dice? ¿Por qué arma un sesgo? ¿Y por qué sesga ahí? Porque lo que Cristina no está diciendo, lo que omite, lo del fondo es real, que no hizo un desembolso y complicó tremendamente al gobierno de Alfonsín. Lo que no dice Cristina es que lo que complicó tremendamente al gobierno de Alfonsín también fue los sindicatos, la infinidad de paros generales que le hicieron, la incomprensión total para la dificultad de la época del peronismo que no lo acompañó, más vale que lo empujó, y también de un vasto sector de la sociedad que lo castigó con total fiereza a Alfonsín sin comprender esa deuda que había heredado Raúl Alfonsín y que le explotaba. Esto es lo que omite Cristina Fernández de Kirchner, es la responsabilidad de su propio partido político, que en definitiva es el peronismo, dentro de esa caída. Y solo marca lo que le interesa a ella, es qué te pasa con el acuerdo con el fondo. Mirá esta foto, te comparto. El otro día Alberto Fernández recibió esta campera histórica de Saúl Ubaldini. Esta es una campera que homenajeó el sindicalismo aquel día. Lo que dijo es: miren, Ubaldini fue el que tuvo las agallas de hacerle un paro general al gobierno militar. Y entonces le regalaron esa campera de combate de Ubaldini, de aquel paro general, que es real, que lo hizo Ubaldini. Lo que omite este regalo es que Ubaldini le hizo un paro a los militares y le hizo, ¿cuántos? 12, 13 paros a la democracia. Esta es la otra parte de la foto que hay que ver. Entonces, vuelvo, para hacer justicia histórica con lo que pasó. Alfonsín se le dio vuelta al fondo, pero se le dio vuelta el peronismo, todos los sindicatos y gran parte del empresariado también, y quizás gran parte de la ciudadanía. Esta es la foto completa. Vamos a charlar de esto ya mismo en el programa. Acompáñenme. Está Adriana Amado. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Lucía Salinas. Y ya voy a presentar en instantes a un gran invitado para esta primera parte del programa. Pablo de León. Bueno, en ese acto que vos recién estabas mostrando, se usó la palabra presidente 3 veces. Un excombatiente que habló primera le dijo a Cristina: bueno, usted sigue siendo mi presidenta, ¿no? Sí. Y después Cristina, cuando habla, dice 2 cosas. Le dice: le di el libro al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no lo leyó. O sea, le dice presidente por un minuto, después le pasa el tiro de que no leyó el libro. Y después dice que al presidente real, al presidente elegido por el voto de la gente, nos guste o no nos guste, es el presidente hasta diciembre de 2023, le mandé un libro para que después le aportara. Bueno, Cristina está jugando fuerte, como lo dijimos, un divorcio total, no hay diálogo. Cristina, está claro, no va a ir a ningún acto con Alberto. En Malvinas hubo actos separados. El que sí hizo doble acto fue Massa, y esto es una cosa que nos va a dar para toda la semana para charlar, el juego de Massa de ir a los 2 lugares. Vean ustedes el ninguneo a Alberto Fernández en un acto en donde asiste la vicepresidenta. Entonces, en este 40 aniversario, señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Claro, están en el Senado y todos aplauden. Y en cada aplauso van erosionando al presidente Alberto Fernández. Si vos seguís este programa, bueno, hemos sido duros con Alberto Fernández desde hace mucho tiempo, sobre todo que empezó a comparar en las Filminas Argentina con Suecia y él vamos ganando. No nos falta crítica. Sin embargo, esta erosión, aplaudir el default en el Senado de Alberto Fernández, es gravísimo lo que está ocurriendo. Sí, y además recordemos que era un acto por el 2 de abril, donde se iba a presentar un proyecto para reparación de la salud de los excombatientes. Lograron que en las 2 conmemoraciones, que se suponen muy caras al partido de gobierno,
se corriera totalmente la discusión y las noticias a su interna. Bueno, Bien. lo mismo pasó el 24 de marzo, otra fecha significativa, importante para la historia argentina, y una vez más vimos actos divididos, vimos una pulseada política, y creo que en ese momento también lo planteamos. Esto es de una enorme gravedad institucional, porque el país está atravesando horas críticas, momentos complejos en materia económica, en materia social, y vemos a quienes integran una misma fuerza de gobierno, porque ellos son todos integrantes del Frente del Todo, disputándose un poder que ya no se sabe bien de qué lado de la balanza está según el día y el momento. Bien, vamos a saludarlo. Está Beto Brandoni. Hola, Beto. Hola, buenas noches. Bueno, compartamos primero esta idea de este obsequio con este libro que retrata un momento de complejidad para Raúl Alfonsín, la relación con el fondo y un poco lo que uno sospecha ahí direccionó Cristina Fernández en ese regalo, la advertencia a Alberto, ¿no? Bueno, voy a agregar algo a lo que ya expresaste vos. Que la señora diga que va a terminar como Raúl Alfonsín es un error garrafal, porque la diferencia del recuerdo que tiene la sociedad argentina de Raúl Alfonsín va a ser muy alejado, a estar muy alejado del recuerdo que los argentinos vamos a tener del presidente. Vamos a aclarar que no es que Cristina dijo manifiestamente vas a terminar No, como, pero a buen entendedor. Lógico, y además, bueno, además hay que recordar que, como bien dijiste vos, hubieron 13 paros generales, y además gente como, por ejemplo, Cavallo y alguien más que no recuerdo, se tomaron la molestia de ir a los centros más importantes del dinero del mundo a pedirles que no le den un nuevo crédito al gobierno de Raúl Alfonsín. Se ocuparon también de eso, más allá de los muchachos de la oligarquía sindical, se ocuparon de eso. Y la verdad que Alfonsín creo que cometió un error. Nadie se lo reclamó en ese momento. Estábamos entusiasmados con la democracia, que felizmente sigue vigente. Pero tampoco ese gobierno, el de Raúl Alfonsín, nos contó cómo y qué encontraron cuando entraron a la Casa de Gobierno. ¿Cuál era la situación? ¿En qué situación había dejado la dictadura militar en términos económicos? Era desastrosa, más allá de que los intereses eran mucho más altos y todo lo demás. Pero el gobierno no contó nada, el gobierno de Alfonsín no contó nada de lo que encontró. Y se encontró con cosas muy complicadas. Una deuda externa tremenda. Una deuda externa extraordinariamente importante y no lo contó. Y además, como bien dijiste, fuimos muy poco piadosos con el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero bueno, no es la primera vez que nos pasa. Nos acordamos tarde de valorar y de respetar y de honrar a la gente decente, a la gente que dio la vida y tuvo coraje que tuvo Raúl Alfonsín, porque hay que tener coraje también para algunas cosas, como lo tuvo el doctor Ilia. El coraje de decir, yo a las Malvinas no voy. Fue el único político que no fue, porque esto es un disparate. Hay que tener coraje. Como tuvo el coraje de decir, no, yo voy a jugar a las 3 juntas militares cuando sea presidente de la República. Beto, ¿cómo ves esta tensión creciente entre el kirchnerismo a través de este tipo de gestos que no dejan de ser, digamos, muy... erosionan mucho al presidente y digo, guste o no, faltan 2 años. Cada vez que hay una tensión creciendo, cuando crece la tensión, los precios suben también, nadie invierte. Es decir, hay una parálisis general. Después vamos a ver con Lucía Salinas. El Consejo de la Magistratura está a 12 días de caducar, no se nombran jueces, 30% de los cargos vacantes. Es decir, este partido de tenis donde estamos, uno mira la pelota ir y venir y en el medio está Argentina paralizada. El otro día en otro programa, en otro canal, pero que también me hicieron una pregunta, dije que estamos con un no gobierno.
estamos con un no gobierno. Esto es lo que más me angustia y nos angustia a todos, acaba de decirlo el señor también. No hay gobierno. Esto es una cosa inconcebible. En cualquier lugar del mundo es inconcebible que pasen estas cosas. Que este señor, el presidente de la República de Chile, tenga que verse en la situación de ver de a uno al presidente y a la vicepresidenta. Está metido en un enjuague en el cual el señor no tendría nada que hacer, no tendrían que complicarlo de esa manera, de comprometerlo de esa manera. Espero que salga airoso de esta situación. Pero imagínate lo que quiere, lo que piensa el pueblo de Chile, que el presidente de la República no puede hablar con el presidente de la República y su vicepresidenta, que además no solo su vicepresidenta, es la presidencia del Senado, la presidenta del Senado. Es algo muy desconcertante y las cosas no tienden a modificarse. Ahora hay porque un esto de los perdón, tú, por favor. esto de los acampes va a seguir, se va a agravar. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Que no hablan, digo, es tan desesperante esto para los que nos tomamos en serio la política, como fue que lo tomamos un poco en broma, porque era un despropósito, pero lo hicimos. Estos muchachos perdieron en la última elección parlamentaria 5 millones de votos y salieron a festejar el triunfo. Pero creen que somos todos boludos en este país. No, ya hay muchos menos. Hubieron, siempre hay, pero no somos tan tontos. No es posible que nos tomen el pelo de esa manera, que no se hable de la realidad que está padeciendo la sociedad argentina. Perdón. No, perdón vos, pensé que estabas redondeando. Hay una foto que es interesante respecto a lo que vos decías del presidente Boric que viene, va a ver por un lado al presidente, y el otro día en el acto de Malvinas vimos a lo que es el Congreso. Y podríamos decir que ya casi es una cuestión que se va marcando. Fíjate la foto de Cristina y de Sergio Massa. Ahí los tenemos. Este es el acto por Malvinas, dándole reconocimientos a excombatientes. Esto seríamos, a la derecha tenemos al presidente de la Cámara de Diputados y a la izquierda a la presidenta del Senado. Institucionalmente es esto. Pero acá aparece una nueva situación, de si acá no se está conformando un nuevo polo de poder, que vendría a analizar el después de Alberto Fernández, ¿no? Y acá aparece como un elemento muy importante en las charlas entre Cristina y Massa, la molestia que causó cuando Alberto dijo que iba a haber paso y cuando él dijo, en esa, recordate cuando estaba junto a Mario Digi, dijo, dio a insinuar que podía ir a una reelección. Sí, claro, cuando tuvo le pistoneó el auto. Exacto. Y después dijo, pero mi primer mandato, hay mucho enojo con eso. Bueno, hay que ver esto si no va en defensa propia, porque si no, él se autotransforma en un pato rengo y se pega una escopeta. Está obligado Alberto Fernández, en el medio del caos, a futurizar. Después, si el propio espacio lo torpedea, bueno, esa es la crueldad de esta interna peronista que estamos viendo. Digo, un solo datito. La ley de la ley de las PASO es una ley impulsada por ellos y que el espacio que menos las ha utilizado justamente son ellos. Desconocen la propia ley, la propia democratización del espacio que ellos escribieron y convirtieron en ley. Eso también habla mucho de cómo se resuelven las disputas internas en este espacio político. Beto, no es nuevo. No es nuevo. Siempre fue así el peronismo. El peronismo nunca tuvo características de un partido democrático, nunca. Ni desde el primer día hasta el día de hoy. Esto es así, lo tenemos que saber. Te llevo a un tema más delicado. Nacha Guevara podría cobrar 12 millones de pesos, 11 millones y medio, la cifra va entre 11 y medio y 12 millones, como una reparación histórica por el tiempo que se tuvo que mantener exiliada del 76 al 83. No sabemos si lo va a aceptar o no, no sabemos. Intentamos comunicarnos con Nacha, por supuesto, no hemos tenido éxito, quisimos dar la mirada de ella. ¿Cuál es tu mirada, que vos también estuviste afuera
exiliado. No solo estuve afuera exiliado, sino que nos amenazaron a ella, a mí, a Héctor Alterio, Héctor Alterio estaba en el Festival de San Sebastián, no tuvo que irse. Y Norman Brisky y alguien más, fuimos 5 los amenazados por la AAA. Lo que me extraña es la falta de memoria, porque dijo que fue durante la dictadura. No fue durante la dictadura, fue durante el gobierno peronista, elegido democráticamente en el año 74. Yo volví a los 10 meses. Volví porque, entre tanto, mientras me fui, hubo elecciones en la Asociación de Actores. Me propusieron como candidato a secretario general y gané las elecciones desde el exilio, digamos. Un caso curioso, casi un fantasma, ganó las elecciones. Eso me sirvió para poder explicarle a mi familia y a mis queridos y a la gente que me quería que no era prudente volver en el año 75 a la Argentina. Yo volví en el año 75, en julio del 75, yo volví a la Argentina. De modo que no es verdad que se exilió durante el gobierno de la dictadura. No es así. En cuanto al pedido que ha hecho o la conversación que ha tenido con el presidente de la República, no puedo decir nada, no voy a decir una palabra sobre esa señora. Simplemente yo lo que puedo contar de mi experiencia del exilio es que habíamos juntado unos pesos, pero los que me faltaban me los prestaron 2 amigas de la vida para poder afrontar los viajes míos, de mis 2 hijas, un alquiler y todas las cosas que hacen falta, de los repasadores, las toallas, las sábanas, para vivir. Y no le pedí nada ni a la Asociación de Actores, ni a ningún presidente, ni a nadie. Es más, cuando se descubrieron en un subsuelo de la Fuerza Aérea las listas negras, se hizo un acto en lo que era la ESMA y me invitaron a hablar y yo aclaré que lo primero que quise decir es que yo no iba a aceptar ninguna remuneración como compensación por esto que me había pasado. Que esto que me había pasado me pasa porque vivimos en este país y porque nos hemos comprometido políticamente, hemos dado la cara, y es el precio que hay que pagar. Si a vos te ofrecieran una cifra de esas características... me adelanté, como fui el primero en hablar, muy pocos aplaudieron, debo decirlo, pero me adelanté a decir que yo no iba a aceptar ninguna remuneración. Bueno, esto hay que aclarar, es una ley que viene de la época de Menem, donde habilitaba a los que sufrieron la persecución y después fue reformulada por un fallo que beneficiaba a la familia Vaca Narvaja, que permitió extenderla a los que habían pasado el exilio. Pero quería preguntarle sobre ese punto, porque lo que se cobra, ¿no?, para indemnizar ese daño pareciera que menoscaba a su vez el prestigio de esa persona. Es decir, es legal, pero hay como un componente ético, más en estas condiciones en las que está el país, que lo hace difícil de aceptar. ¿Cómo ve ese juego, más allá de su renunciamiento que lo hizo en su momento? He dicho todo lo que podía decir y lo que quería decir sobre esto. La respuesta a esa pregunta no te la voy a dar porque no me corresponde. No me parece. También no sé lo de la ley del presidente Menem, que lo que fue, pero tampoco se hicieron las cosas bien, porque hay que leer también cuánto cobraron los soldaditos de Formosa, que murieron, no que estuvieron exiliados, que murieron, y cuánto cobraron los montoneros que hicieron esta fabulosa historia, que también murieron. Ellos cobraron en dólares y la mamá de algunos de esos soldaditos cobraban en cómodas cuotas de pesos nacionales. Así que tampoco fue justicia eso, fue parejo para todos. Había algunos que necesitaban más justicia que otros, o una remuneración que los calmara, que los hiciera sentir reconocidos. Beto, es un tema difícil porque
está el contexto de Argentina, la escasez de Argentina, la pobreza, la oportunidad, ¿por qué en este momento? Viste, como muchas cosas muy confusas, pero ahora que no hay un mango para... un bonito para los jubilados. 6.000 pesos No, pero para los jubilados. Y la presidenta del Senado que cobra 3 millones de pesos por mes de jubilaciones. ¿Qué es eso? ¿Vos crees que la gente no lo dice, no lo siente, no le impacta? ¿No se lo pregunta? No, esto es algo muy difícil de comprender lo que estamos viviendo. Es muy, muy difícil de comprender todo. Y es más difícil tener esperanzas, pero yo las tengo. Y yo creo que la oposición va a tener que esmerarse muchísimo para preparar un programa de gobierno para el 2023, olvidarse por lo menos durante un año de las candidaturas a presidente que se van a dirimir, la va a dirimir la sociedad argentina con su voto. Eso para más adelante, falta mucho para eso. Estudiar qué es lo que se va a hacer para ver si podemos resolver algunos de los tantos problemas que tenemos. Y mostrarle a la sociedad argentina que ha hecho mucho durante este tiempo, mucho. No era una tontería los banderazos, los 5 banderazos espontáneos frente a las tantísimas manifestaciones que hace el justicialismo con, en términos profesionales, con extras porque están pagos. La espontaneidad de esas 5 manifestaciones monumentales de las cuales no hay memoria en este país. Lo que significó además la tarea durante la pandemia, aunque más sea un solo ejemplo quiero decir. Las escuelas se abrieron por la insistencia de los papás y las mamás y no por la decisión de ningún funcionario del gobierno. Entonces a ellos nosotros nos debemos una respuesta en respeto y en agradecimiento de lo que hicieron durante eso, de lo que falta sostener, para sostener la democracia, para que este gobierno cumpla con su mandato, como lo dice la Constitución. Beto, te agradecemos mucho, es un honor cada vez que venís al programa, te valoramos, así que especialmente agradecido. Yo les agradezco. Muy bien. Yo les agradezco. Van a recibir a... Presentalo vos, decí. ¿Qué ves? No, porque acabo de darle un abrazo. Me emociono. ¿Qué? Me dio muchos disgustos. Me dio muchos disgustos en medio de la guerra. Este hombre. Y yo digo, pero ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Socorro de lana. Y le di un abrazo. Y lo voy a presentar. Decilo. Vamos a ver a este doctor, a este médico periodista, periodistas de guerra, ¿cómo se llaman los? Corresponsal de guerra. Y agradecerle todo lo que hizo por su bien, para informarnos y para hacernos sentir orgullosos de esta gente que tenemos. Ese señor que se pone colorado, porque, viste que me hago el leído, pero Borges decía que al revés de la agresión, frente al elogio quedamos paralizados. Y Nelson se pone colorado, por supuesto, y mira para abajo porque no le queda otra. Nelson cubrió, acordate, las Torres Gemelas en 2001, fue a Chernobyl, es decir, no tiene miedo, Gemelas, es el hombre sin miedo. Pero no fue por eso. Claro. Se le cayó encima las Torres Gemelas. Bueno, está bien, él ya estaba ahí, pero se podría haber mandado a mudar o se quedaba. ¿Cómo sabes si no viene otro avión? La boca se te haga a un lado. Gracias, Beto. Yo sí entonces me voy a parar y voy a saludarlo a Nelson Castro, que él debe estar todo mareado, jetlagueado, no sabe en dónde está, qué hora es. Llegó a las 6:45 de la mañana. ¿Cómo estás? Felicitaciones. El equipo lo aplaude. Primero, 2 cosas. Le agradezco muchísimo a Luis. Yo tengo un enorme respeto por un hombre honesto, absolutamente honesto. Y hemos tenido discusiones en cosas políticas. Un hombre de una honestidad absoluta, así que tiene ese valor, ¿no? Un hombre que fue perseguido,
un demócrata. Y segundo, este aplauso lo tomo en nombre de todo el equipo. Manu Jove, Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, porque obviamente hubiera sido imposible hacerlo sin ellos. Y por supuesto recordando al primer equipo que hizo muchísimo para que pudiéramos hacer cosas nosotros, con Carolina Moroso y Gonzalo Ibáñez. ¿Cómo estás? ¿Bien? Nelson, llegaste, es un honor, bueno, formás parte de este programa, es un honor que estés con nosotros hoy, llegaste hace poquitas horas. Y cuando vos por ahí te vas a dormir, te viene alguna imagen que es la que emocionalmente te impacta. Te pasan en cualquiera de los órdenes de la vida. Uno cierra los ojos y aparece algo. Vos estuviste 20 días en Ucrania, en el medio de la guerra, sobre todo el último tiempo en Kiev. Podía haber pasado cualquier cosa. Esa es la verdad. ¿Cuál es una imagen? Después vamos a compartir un material tuyo, pero ¿cuál es una imagen que insistentemente te viene cuando te estás por dormir? Son dos. Una, la de los chicos. Lo hablamos contigo varias veces. La de los chicos es una cosa muy fuerte porque la ves permanentemente. Digamos, la vi en la frontera, la vi después en la estación de tren, la vi en el viaje en el tren, la vi cuando íbamos a los lugares de destrucción, siempre aparecía algún chico. Así que la de los chicos es una cosa muy cruel, ¿no? Porque ver los chicos que se separan de sus padres, algunos que se quedan sin sus padres, que se quedan sin su proyecto de vida, eso me resultó muy cruel. Y después la otra imagen es la de la destrucción. La de la destrucción, porque la de la destrucción te marca no solamente que ahí había vidas que no están más, es decir, hubo muertos. La imagen, digamos, del auto de la periodista era una cosa impactante verla, ¿no es cierto? Pero además junto con eso, es decir, los que se salvaron también murieron. O una parte de sus vidas totalmente, muere. Porque sus proyectos de vida están terminados como tal. Es decir, hay que buscar otras cosas. Sus recuerdos, el pasado, ha quedado destruido. Esas dos imágenes las tengo muy presentes y aparecen casi... todo el tiempo, al recordar algún hecho, se asocian inmediatamente. ¿Cómo fue físicamente estar ahí 20 días, con falta quizás de sueño, la comida no siempre la mejor y a disposición? Vos y el equipo técnico, ¿cómo es ser corresponsal de guerra? Mira, ser corresponsal de guerra representa una actitud. Sin esa actitud es imposible, porque cuando lo ves digamos, desde afuera, vos decís... Pero mirá todas las cosas que se hacen. Porque obviamente el cansancio era producto de dormir 4 horas, que nosotros no lo sentíamos. Es decir, todos los días nosotros nos íbamos a dormir, terminábamos acá a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. Terminamos porque por la diferencia horaria. La diferencia horaria. Más, y cuando todos veíamos eran tus 4 de la mañana. Pero además, ¿cómo terminaba el día? Terminaba, obviamente, decir, bueno, cumplimos, ya está terminado, mirá qué día largo. Mirá que a las 9 tenemos que estar arriba otra vez. Y terminábamos pensando en el otro día, que tenía, que en realidad era el mismo día, que tenía cosas programadas y la incertidumbre de la guerra, que hacía que muchas de las cosas programadas no se cumplieran y que vos tuvieras que estar diciendo, mira, íbamos a ir acá, pero hubo un bombardeo allá, y tenemos que ir allá. El ejemplo, digamos, un ejemplo fue la vuelta al shopping. Nosotros el domingo a la noche, que lo hablamos contigo, ese primer domingo que llegamos a Kiev, registramos un intercambio de bombas, misiles y demás, que después supimos era el ataque al shopping. Habíamos estado el lunes, creíamos que ya estaba. Sin embargo, volvimos el jueves porque el miércoles matan a la periodista. Y nosotros, entonces, eso fue una cosa inesperada, pero que además nos permitió, porque obviamente el ataque a la periodista hizo que se generaran dos cosas. El lugar se transformara en absolutamente inseguro, por lo cual cuando estuvimos transmitiendo a la mañana con Sergio y demás, vinieron 2 efectivos del ejército para decirnos se tienen que ir de acá. 3 horas después pudimos volver porque habíamos visto que se había rebajado la guardia en la parte de atrás donde estaban las baterías antiaéreas. Y entonces dijimos, tenemos que ir a mostrar esto, que lo pudimos mostrar. Entonces, te encontrás con esto, es decir, vos te vas a dormir sabiendo que estás cansado,
pero con la energía de pensar que mañana vas a tener que hacer cosas y que las haces con la actitud de como si estuvieras hoy fresco. Es increíble la energía que te da una situación de ese tipo. Pero te agrego otro elemento en el sueño. El miedo estaba presente. Había una parte tuya, uno se disocia instrumentalmente, es decir, bueno, estoy trabajando, entiendo que estoy en una zona de seguridad, nada va a ocurrirme, las bombas caen solo en las películas. Digo, uno se arma algo porque si no es insoportable estar durmiendo abajo de un... Bueno, ¿hubo algún momento en donde esa disociación operativa se corrió y te entró la bala del miedo? Es decir, ¿ahora sí tengo miedo? No, ninguno tuvo miedo, ninguno del equipo. Tuvimos precaución y tuvimos, por supuesto, responsabilidad. Y lo hablamos, no es que es una cosa que nos habló, porque además el miedo es un elemento que yo, como lo respetaba vos, uno lo respeta absolutamente. Pero ¿no es vos cierto? le evitas, te psicologizo. Yo te veo, ¿le esquivás al miedo o no lo sentís? No lo siento. El ejemplo más típico es el sueño. Las 2 primeras noches, nosotros las alarmas y las bombas las sentimos. Después no más. Y nos pasó a decir, mira, ayer en la noche, en esas 4 horas, hubo 2 alarmas y sonaron 2 bombas que hacía que nosotros decíamos, mira, ¿dónde estuvieron las bombas? Pensábamos ir acá, vamos a ir allá. Dormíamos perfectamente sin ningún sobresalto. Es una cosa increíble, ¿no es cierto? ¿Cuál era, qué idea posibilitaba dormir tranquilamente? ¿La idea de nada me ocurrirá? No lo sé. Es una muy buena pregunta. No lo sé porque todos teníamos idea de que nos podía ocurrir cosas. Si vos recordás, yo siempre insistía, tanto contigo como en otro, decía, estamos seguros. Tocó alguna vez contigo de ir a un refugio. Entonces vos me preguntabas, bueno, Nelson, ¿cómo estamos? En Ripley nos tocó contigo el refugio. Y yo siempre te decía, estamos seguros. Es decir, nosotros trabajábamos ese elemento. Cuando se concreta el viaje a Kiev, ¿no es cierto? El largo viaje en el tren, que originó mucha logística de 48 horas, primero para saber si estaba el tren y segundo, si era seguro o no. Todo el tiempo nosotros nos movíamos con eso. Por supuesto, seguridad 100% no existe, pero tomábamos todas las precauciones para que estuviéramos lo más seguros posible. Y cuando había alguna situación de riesgo, como se vio en la pantalla, ¿no? Que esto genera esas cosas tan divertidas, después a la vez el vamos, 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 por supuesto, la responsabilidad mía es decir, acá se termina porque cuando una autoridad decía, miren que están inseguros, de acá nos vamos. Así que la precaución la tuvimos, con esa adrenalina de estar en el frente. Estuvimos en el frente de combate 2 veces, tanto el viernes como el lunes. Vamos a reconocer la tarea de Carola Amoroso, de Carolina. Sí, estupenda, y de Gonzalo. Espectacular. Porque abrieron un camino, yo por eso lo marcaba recién, abrieron un camino muy difícil, porque llegar a Ucrania cuando ellos llegaron era dificilísimo. Sin el trabajo de ellos no hubiera sido posible nuestro trabajo. Un diálogo, vos hablás con la gente, te manejás en inglés, digamos, te comunicás. Un diálogo que te haya llamado la atención, una mirada, como algo de lo humano, de ucranianos combatiendo con ese espíritu patriótico que te haya especialmente llamado la atención. La convicción de que van a ganar. No hubo uno solo, varón, mujer, más grande, más joven, que me dijera, bueno, no sé qué va a pasar. ¿No es cierto? Todos dijeron, vamos a ganar. Y las mujeres que se veían decían, nos vamos para proteger a nuestros chicos de la guerra, porque obviamente no sabemos la destrucción que se va a generar y la muerte. Pero todos, no uno, todos dijeron, vamos a ganar. Y realmente eso te impacta, porque además lo que vimos, nosotros lo vimos y lo vivimos en el campo de batalla, en el frente de batalla, el viernes y el lunes 28 y el viernes 25, cuando nosotros estábamos en el frente de batalla, estábamos a 30 cuadras, pero no sabíamos cuál iba a ser el resultado. ¿No es cierto? De eso te enterabas a lo mejor 3 horas después, 4 horas después. Y ahí nos enteramos que recuperó Ucrania parte de Obolón
y terminan de recuperar, cuando nosotros vamos a Yashnoroska y a Biship, las terminaban cuando vienen los soldados, nosotros habíamos cubierto en un momento inseguro, nos vamos, para tener seguridad, nos quedamos por ahí y a las 3 horas viene alguien, pueden ir, recuperamos el lugar. Y vamos y vemos, por supuesto, un lugar de destrucción fenomenal. Esa convicción a mí me impactó, a todos nos impactó. Vamos a compartir algunos momentos de tu viaje que vos mismo seleccionaste. ¿Cómo no? Empecemos con el viaje en tren a Kiev. ¿Qué tal? Vemos imágenes y vos nos decís qué pasa ahí. Mirá, ahí estamos. Ahí estamos en la estación, estamos con la ansiedad de esperar el tren se demora, creíamos que era ese tren y nos dicen, no, miren, el tren está demorado, y ahí entonces empieza la incertidumbre, decir, bueno, ¿saldrá el tren? ¿No saldrá el tren? Ese es el primer elemento que empezamos a ver hasta que el tren llega a la hora. Así que, y ahí estábamos viendo alguna gente, muy poca ya, que estaba esperando trenes en sentido contrario, es decir, trenes que iban para Occidente, para la frontera, ¿no? Y ahí vimos que éramos nosotros, junto con 2 o 3 personas, los que íbamos para... Metiéndote en el ojo del huracán. Ahí está llegando el tren, ese es el tren que nos llevó, ¿no es cierto? Y ese es el primer vagón en el cual nosotros viajamos. Así que ahí estamos nosotros con lo que fue un chequeo para subir al tren muy riguroso, porque nos piden pasaporte, se hace una revisión de las cámaras y nos piden la credencial que daba el gobierno ucraniano para trabajar. Una vez que, tanto decir que nosotros subimos últimos, ¿no? Así que fue el trámite de subir al tren fue todo un asunto complejo. ¿La seguridad ucraniana desconfió de ustedes que podrían a lo mejor estar vestidos de periodistas y ser rusos? Sí. La noche que llegamos nosotros, por lo que representaba y por el lugar donde cruzamos la frontera, llegamos con el toque de queda. Llegamos el sábado 12. Nos detiene un retén. Vimos un enorme nerviosismo y nos llevan a la comisaría. 10:30 de la noche, en el VIP, todo oscuro, apuntándonos. Apuntándole. Nos toman los pasaportes. Entonces nos dice, en un mal inglés, uno de los guardias, tienen que esperar que venga la autoridad civil de la comisaría. O sea, a la mañana, tiene que quedar toda la noche. Aparece. Después de media hora aparece. Y entonces nos llama. Era un abogado. Vemos, nos estaban apuntando permanentemente a quienes estábamos junto con el equipo de Córdoba que había ido, con Luchi Ibáñez y con Mauro Terneiro. Estábamos ahí y entonces la persona me dice, ustedes están violando el toque de queda, tienen que tener la autorización del gobierno ucraniano. Entonces, ahí le explico, le digo, mire, hablaba inglés mejor, le digo, mire, nosotros la vamos a gestionar hoy. No, tienen que gestionarla desde Buenos Aires. Mire, nadie nos dijo eso. ¿Cómo yo sé que es verdad? Digo, mire, no tenemos forma de... Acá están nuestras credenciales de periodistas. ¿Cómo sé que ustedes representan ese medio? Y entonces ocurrió algo que yo se lo comentaba a Maximiliano Heiderscheid. Nuestro productor. Exactamente. Le digo, yo estuve en Chernóbil. Cuando digo Chernóbil, la actitud de la persona cambia. Demuéstremelo. Yo tenía en el celular las fotos. Cuando le muestro las fotos, en las cuales está Maximiliano, la cosa cambia. Entonces me dice, bueno, ¿por qué vinieron sin esa autorización? ¿No saben que están en riesgo? Le digo, mire, nadie nos dijo. Le digo, si no, nosotros lo hubiéramos gestionado como correspondía. Entonces se produce una conversación de 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces me dice, los vamos a dejar ir, los vamos a acompañar porque los puede tomar otro retén de camino al hotel. ¿No es cierto? Está en una situación de enorme riesgo. Acá rige la ley marcial, entiéndanlo bien, porque eso pone en riesgo su seguridad también. Así que fue un momento realmente, nos llevó 1 hora y media, que nos dio la clara idea, por si no teníamos idea de a dónde íbamos, que íbamos a un lugar en guerra. Jardín de Infantes
visitaste uno destruido y sé que les impresionó mucho, estamos viendo las imágenes. Eso es al día siguiente llegar a Kiev. Pasamos una noche terrible en Kiev, cuando llegamos, porque llegamos en el toque de queda. Yo estoy mirando un monitor en este momento, ¿para dónde mira este muchacho? Mira un monitor que muestra las imágenes que ustedes están viendo. Ahí está viendo, así que ahí llegamos y hacemos la primera salida desde Kiev ese sábado con Paula García y Santiago Torero, que quedan, en un momento se quedan mudos y con una voz de enorme angustia. Y nosotros ahí empezamos a trabajar y a mostrar, porque el Jardín de Infantes había sido bombardeado el día anterior, y ese es el cráter. Ahí tenés el cráter. Eso da idea de la dimensión del proyectil, ¿no es cierto? Así que nos quedamos impactados. Mira cómo queda eso, ¿no es cierto? Y atrás estaba el Jardín de Infantes. Allí el argumento de los rusos era que había una batería antiaérea, que no había nada. Pero esa es la primera imagen que tomamos de Kiev, y quiero... Cuando vos visualizás la dimensión del cráter, te das cuenta del potencial destructivo. La potencia explosiva. ¿No es cierto? Así que eso fue el sábado. Por la mañana estuvimos allí en un vivo que duró casi una hora, porque era todo... Era fílmico, y esto no lo digo para desmerecer, no. Son todas las cosas que vos ves en las películas, las estábamos viendo en la realidad. Realmente caminando con el cuidado de los vídeos, se escuchaba el sonido de los vídeos, porque obviamente el nivel de destrucción era enorme, aun cuando estaban trabajando con... Pero ese área estaba evacuado, ¿hay un aviso de los rusos, salgan porque vamos a destruir? No. El lugar, no sé, así que nadie te avisa dónde vas a ir. Suenan las sirenas, que cada vez suenan menos. Suenan las sirenas, cuando suena la sirena, vos no sabés a dónde va. No sabemos si había niños ahí, si murió... Ahí hubo gente que murió, de las que se cuentan, porque es imposible saber cuánta gente muere en estos lugares, ¿no? Realmente fue nuestro primer contacto con la guerra en Kiev. Nelson, hubo una periodista rusa disidente en contra de Putin que murió por un ataque también. Veamos esas imágenes y su auto que completamente destruido. Ahí está, ese es el auto. Nosotros ahí llegamos. Este es el lugar donde ella estaba cubriendo. Había llegado tarde ella con la cadena Al Jazeera a mostrar el lugar donde habían sido los ataques a esta batería antiaérea que estaba ubicada atrás del shopping. ¿Qué nos impactó de eso? Y por eso queríamos ir, para saber si había sido un ataque al voleo, al azar. Bueno, y fue impactante, porque no hay un solo cráter, y porque, como vos ves en las imágenes, lo único dañado, Diego, fue el auto. Fue un atentado. Fue un atentado, con un nivel de precisión impresionante, porque ahí está la sangre. Ahí está la sangre de la chica. Porque no hubo ni siquiera un cráter, no es que la onda expansiva, digamos, nos impactó y nos estremeció el nivel de precisión. Tanto es así que estaba transmitiendo Al Jazeera en vivo a 50 metros y no les pasó nada. Es decir, nos dio, ahí está, mira, la chica, fue muy importante estar ahí, porque fíjate vos la imagen, como vos ves, digo, si comparás con el otro lugar, no hay un cráter, no hay nada. Está el lugar de destrucción del auto y la onda expansiva de los otros autos. No hay más destrucción. O sea, fue un atentado para leccionar y para disuadir, para que nadie sea disidente al régimen, digamos. Eso nos impactó, porque nos dio idea de que efectivamente, así como la avanzada del ejército ruso está mostrando debilidades importantes, en esto han mostrado una precisión y una capacidad impecable. Hubo un tiroteo del lunes 21. Sí. Vamos a ver esas imágenes. Ahí estábamos transmitiendo, esto era la tarde. Estábamos transmitiendo primeras imágenes que tomábamos. Escuchate, mirá. No? Vamos, cuidado, vamos, nos tenemos que ir, perdón. Vamos, ustedes están escuchando los enfrentamientos. Vamos, que estamos con los... Vamos. Estamos bien. Está produciéndose un tiroteo en este momento.
en zonas adyacentes, así que nosotros vamos a salir de acá. Estamos transmitiendo, vos me decís, Sandra, si nos están escuchando, ¿sí? Vamos a salir inmediatamente hacia nuestro hotel, vamos a salir de esta zona en donde ustedes acaban de escuchar el tiroteo que se ha producido. Estamos cerca del horario de queda, Bueno, yo quiero destacar allí el nivel de templanza y disciplina del equipo. De Osvaldo Berizo, el camarógrafo, de Rodrigo Sánchez Miguel y de Manu Joven. Estuvieron con una tranquilidad, temple y, por supuesto, con una gran disciplina. Cuando yo dije vamos, vamos. ¿Ustedes ahí tienen chaleco antibalas? Vamos contra la exigencia para ir a Kiev, inclusive para poder tener los boletos en el tren, era que tuviéramos chaleco antibalas y casco. Así que ese fue un momento muy intenso. El tiroteo, después supimos, fue a 8 cuadras. Por eso se escuchaba y ahí fue muy importante el vivo. ¿Entre quiénes fueron? No sabemos si fueron fuerzas rusas. Fueron infiltrados. Había infiltrados rusos y había un grupo de chechenos que se llaman los Wagner. Los Wagner es un grupo de milicianos chechenos que actúan infiltrándose. Así que efectivamente había sido... Para el ejército ruso. Exactamente, ¿no es cierto? Contrata como si fuera, está bien. Totalmente, que tienen como objetivo matarlo a Zelensky, ¿no es cierto? Entonces aparecen en distintas zonas, por eso era también riesgoso para nosotros. Nosotros sabíamos dónde podíamos estar y demás. Así que ese momento, nosotros estábamos ahí, fue a 8 cuadras y fue muy importante el temple del equipo para seguir transmitiendo, pero para darnos cuenta que nos teníamos que retirar transmitiendo. Porque estábamos en vivo y tenía el valor documental, que se escuchaban los sonidos, ¿no es cierto?, que forma parte de lo que es nuestro trabajo como corresponsales. Así que eso lo quiero marcar, fue un momento intenso. Ustedes como equipo tenían, vamos a decir, voy a decir una cosa incorrecta, charlas técnicas de qué, como protocolos de qué hacer en caso de... Sí, absolutamente. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, Maximiliano lo sabe, y este equipo funcionó de una manera fenomenal. Todo lo hablábamos, porque además hay gente de muchísima experiencia. Osvaldo Berizo es un camarógrafo con una experiencia que iba y me decía, Nelson, el proyectil entró por acá. Por supuesto que yo le hacía caso, así que estaba con gente de enorme experiencia de la cual yo aprendí muchísimo, junto con el ímpetu, las ganas de realización, porque no solamente se hablaba a qué lugar ir, sino qué hacer, cómo encarar la situación, bueno, si estamos en el vivo, porque había un elemento muy importante, Diego, y es muy interesante tu pregunta. El vivo era un salvoconducto. ¿Por qué? Porque era la demostración que éramos quienes decíamos ser, que éramos periodistas. Hoy la tecnología te lo permite. Entonces, obviamente, nos pasó en muchos lugares donde vivimos situaciones intensas con las autoridades ucranianas que no son fáciles, porque obviamente se está en una situación de guerra, en donde mostrar el vivo era el elemento. Cuando veían el vivo, decían, bueno, ya está. Se terminó. Esto no lo pueden mostrar, esto sí lo pueden mostrar. Están mostrando algo que deben dejar de mostrar, pero era un elemento de muchísima importancia como salvoconducto, ¿no es cierto? Y nos pasó muchas veces, te diría que a lo largo de la cobertura hubo por lo menos más de 12 ocasiones en las cuales algunas se vieron, que yo me acuerdo, había un día, el viernes, que estábamos en el frente de combate, que aparece, yo estaba hablando con Lorena Maciel dice, hay gente atrás tuyo, Nelson, hay gente atrás tuyo, que yo le digo, quédate tranquila, le digo, vamos a seguir emitiendo y demás. Así que eso fue realmente muy importante. Por eso el trabajo en equipo fue fundamental, realmente, ¿no es cierto? Tanto es así que, y esto después verá alguna producción y demás, que llevamos un diario de guerra en donde cada uno de los integrantes del equipo, al final del día, en 1 o 2 minutos, expresaba qué había vivido, qué era lo que más le había impactado y demás. Vamos a compartir un último fragmento que vos mismo elegiste. Nelson trajo algunos fragmentos de momentos de estos 20 días en la guerra. Es en el refugio en la radio televisión de Rivne. Sí. Son una sirena, una alarma. Y entonces compartamos. Ahí está. ¿Qué es? Eso es el martes 15. Nosotros viajamos a Rivne
con la intención de ver si ahí había alguna posibilidad para ir a Kiev. Porque mientras estábamos esperando, digamos, si se confirmaba o no el viaje en tren, estábamos viendo otras posibilidades. Entonces, una era Rivne, que además había sido un lugar atacado y demás. Estábamos por entrar a la radio, fue una cosa muy notable. Estábamos esperando entrar a la radio-televisión para hablar con periodistas, para ver cómo lo estamos viviendo. Sonó la alarma y ellos mismos vinieron a buscarnos para ingresar en este refugio en el cual estuvimos 55 minutos. Y ahí aprendimos una cosa muy notable. Uno aprende tanto, ¿no? Empezamos a hablar con la gente, ¿no? Y entonces decíamos, ¿qué les preocupa? No, nosotros estamos seguros. Lo que nos preocupa es no saber qué está pasando arriba. Claro. No sabemos si... Porque acá yo no veo, porque venían gente que trabajaba en la radio y televisión y los vecinos de ahí. Hay vecinos que no veo. No sé si están en un refugio, si sufrieron o no. No sé qué va a pasar con mi casa. No sé qué va a pasar con la escuela donde iban mis hijos y demás. Eso para mí fue un aprendizaje enorme, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el tema de ellos, ¿no? Es decir, no, nosotros no estamos seguros. La vida tal como era ya no existe más. No, Puedo a lo mejor sobrevivir, pero mi vida cambiará. Absolutamente. No sé con qué amigos, familia me encuentro. ¿Qué hay allá arriba? No lo sé. Es terrible. Es impactante. Eso para mí fue un aprendizaje enorme, porque estaban todos con el celular, ¿no? Y entonces le preguntamos, ¿qué está? No, queremos ver. No, nosotros estamos seguros. Acá si que una bomba no nos va a pasar nada. Lo que no sabemos qué va a pasar, qué está pasando arriba. Es impactante escuchar a Nelson. Vamos a recordar que estamos hablando de una guerra, como no hubo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con una participación activa de una potencia tan importante como Rusia, no hay antecedentes. No. Es decir, durante muchos días también estuvo la angustia de la opción atómica, qué iba a hacer Putin. Eso no terminó, simplemente que esto se va perpetuando en el tiempo y uno va viendo el desarrollo. Pero realmente es una experiencia vital y profesional única. Nelson, quiero compartir unas preguntas de mis compañeros. Está Adriana Amado. Con mucho gusto. Sí, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Lo que compartió usted, la imagen del auto de Oksana Baulina, nos muestra que en el último tiempo esta periodista asesinada compartió esa desgracia con otros, por lo menos 7 periodistas, que muestran que los periodistas entraron en la guerra en este último tiempo. Hay denuncias además de torturas, de secuestros de periodistas. Digo, ¿cómo sigue la cobertura? ¿Qué hablaba con la prensa internacional que... digamos, se enfrenta a un contexto en donde a veces no puede reportear por cuestiones de seguridad estratégica y otras por estas persecuciones y ataques tan fuertes? Mira, es una pregunta muy interesante porque obviamente a medida que pasan los días, esto tristemente comienza a ser parte de una rutina y los equipos empiezan a retirarse. De lo que yo vi de la prensa internacional y hablé con varios de ellos, sacamos dos experiencias que nos vinieron muy bien. Aprovecho la pregunta de... Primero, para protegernos. Nosotros supimos que, salvo el caso de la periodista rusa, que fue una cosa muy particular, los otros habían fallecido porque... fueron asesinados porque se habían desplazado solos a lugares sin un chequeo real de la situación y con consultas a gente que no daba buena información. ¿Quién te hacía a vos y al equipo de chequeo real? Nosotros teníamos allí un fixer, que era Jania Boilova. Podés decir mucho un fixer. ¿Qué es un...? Un fixer es una persona, está muy bien que lo pregunte, es una productora que trabaja allí, que conoce el lugar, que digamos es de la zona. Jania es polaca y también hablaba el ucraniano, así que nosotros íbamos haciendo el chequeo y haciendo además trabajo con otros colegas. Y nos movíamos siempre en bloque. Digamos, nunca estábamos solos. Es un elemento muy importante. Y subiéndome a la pregunta de Adriana, ¿viste algo? Decir, che, mirá cómo está haciendo este equipo de tal país. Qué bueno, esto lo deberíamos hacer. ¿Cómo, aprendieron algo o les llamó la atención de otra cobertura? Mira, a la realidad y de lo que significa el extraordinario equipo que me acompañó. Las cadenas, en algún momento... vino alguien para decirnos, miren, esto que ustedes están haciendo 4, nosotros somos 20.
Así que yo quiero valorar esto, porque estuvimos donde algunos otros no estuvieron. Y eso me da la tranquilidad del estándar. Le voy a decir, nosotros tuvimos imágenes que muchas de las cadenas internacionales no estuvieron. Nosotros estuvimos transmitiendo muchas veces en lugares de enfrentamiento donde estábamos solos. Así que eso a mí me deja, no lo digo esto como exhibición de vanidad, así que lo digo como reconocimiento a quienes estuvieron conmigo, porque sin ellos no lo hubiera podido hacer. Pablo de León. Bueno, yo empecé trabajando en serio en esto con ese señor hace 30 años. Sí, así es. Con lo cual, Nelson, hoy nos está mostrando, y se veía cuando pasaban los tiroteos, por ejemplo, siempre contenedor, siempre cuidándose, siempre mostrándose fuerte. Ahora, yo le quiero preguntar, por eso mismo, cuando se iba a dormir, cuando paraba un poco, porque nosotros lo hacíamos estar hasta muy tarde por la diferencia horaria acá en el programa, ¿quiénes son los afectos? ¿En qué lugar, cuando se iba a acostar, pensaba y se hacía fuerte a la distancia en un momento tan difícil de estar ni más ni menos que en una guerra? Bueno, por supuesto que al margen de mi hermano Daniel, mis sobrinos Daniel, Federico y Yamila, voy a contar dos cosas. También es muy interesante la pregunta. Primero, obviamente, porque el afecto que surgió entre todos los integrantes del equipo fue una cosa muy importante para dar sustento, ¿no? Y nadie flaqueó, nadie flaqueó. Pero el otro elemento fueron ustedes. Diego, Pablo y demás. Cuando digo ustedes, fue el canal, fueron los conductores, los productores. Es decir, nosotros los sentimos a ustedes al lado nuestro. ¿No? Así a vos, Pablo, lo sentías en las preguntas, en la intención, porque las preguntas marcaban que había un seguimiento de lo que había pasado. Para nosotros, Pablo, ese apoyo que nos transmitieron ustedes fue una cosa muy importante, porque primero que nos dio la idea de, obviamente, la temperatura que estaba teniendo la cobertura. Pero después, a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, ¿no? Porque así como vos me preguntás, bueno, Nelson, y estaban cansados, aliviados, nosotros percibíamos cómo estaban ustedes viviendo nuestra cobertura, ¿no? Si estaban angustiados, preocupados, interesados, ansiosos, y percibíamos que había interés y preocupación. Y ese componente humano nos dio una fuerza enorme. Hubo tantos episodios, pero marco uno. Cuando se produce la situación en la estación de Ternópil, que te contaba, que viene la policía y demás, y yo tengo que empezar a transmitir por teléfono, ¿no es cierto?, para que estábamos transmitiendo, y entonces, una vez que ven que yo estaba transmitiendo por teléfono y hay idea de que estaba al aire, lo liberan, entre comillas, a Osvaldo Berizo y a Rodrigo, mientras Manu Jove seguía hablando con los policías, que tiene un trabajo fantástico. Tomamos imagen. Era en el segmento de Lorena Maciel y Guillermo Lobo. Cuando tomamos imagen, el piso aplaude. Pero aplaude de alivio, es decir, los vimos, ¿no es cierto? Sabemos que están seguros. Bueno, eso, para contestar la pregunta de Pablo, junto con nuestras familias y demás, nos dio un apoyo enorme. Y en lo personal, yo soy una persona de fe. Y se lo agradezco mucho a la fe. Y a mí la oración y el rezo de personas que me quieren bien me ayudó muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Y me dio... Yo, no me digas por qué, tuve la seguridad siempre de que nada nos iba a pasar. No te puedo explicar por qué. Había gente que vos sabías que estaba rezando por vos. Sí, sí. Y eso te daba fortaleza. A mí me dio una fortaleza enorme, realmente. Y entre esas cosas, cuando se enteró que yo estaba en Ucrania, recibí una carta del Papa. Cosa que me impactó enormemente. ¿Qué es lo que ocurrió? El Papa supo que yo estaba en Ucrania y me escribió
para desearme suerte a todo el equipo y para decirme voy a estar rezando por ustedes, como otros sacerdotes y demás. Así que eso a mí me dio una seguridad enorme. No te puedo decir por qué, pero yo estaba seguro que nada nos iba a pasar. ¿Y cómo fue ese momento de recibir correspondencia? No sé si, digamos, ¿alguien se habla por WhatsApp con el Papa? ¿Vos, cómo es eso? Su secretario privado me mandó a mi mail una carta manuscrita de él, así que a mí me impactó. Fue el día que estaba llegando a Ucrania. Él supo que yo estaba aquí. ¿Te acordás las palabras, lo que puedas contar? Sí, por supuesto. ¿Cómo decía? Me dijo, Nelson, sepa que siempre agradezco su generosidad, sé que va a ir a Ucrania y voy a estar, le deseo una buena cobertura, voy a estar rezando por usted y por su equipo. Wow. Y eso especialmente te hizo sentir seguro. Junto con el resto de otros, así que eso lo valoro. Pero a mí la oración, yo soy un hombre de rezar, a mí eso me dio una seguridad enorme. Así que, por supuesto, es difícil transmitirlo en el momento, ¿no es cierto? Por eso cuando me preguntaban, ¿tenés miedo? Nunca tuve miedo. Sí precaución. Son dos cosas distintas. Yo entiendo que Pablo de León quería hacerte llorar. ¿Ah, sí? No me digas. Y que no podemos. La fortaleza ucraniana es la fortaleza de Nelson, que se resiste a ser tomado por la emoción. No, yo me emociono. Nadie va a parar acá hasta que llore. Tenemos hasta las 10 de la noche. Mira. Vamos a seguir probando. Nos tocó llorar. Claro que lloramos en Ucrania, en más de una situación y demás, ante el dolor de lo que vimos, la destrucción de lo que vimos. Hoy yo me emocioné mucho, no se registró. Hoy llegamos a 6, la gente nos vio, nos empezó a aplaudir, a Manu Jove también. Esas son cosas que te conmueven mucho, ¿no es cierto? ¿Y hay testigos oculares que puedan testimoniar que llora Nelson? No, sí, claro que sí, así que realmente, pero me encuentro en una situación, digamos, muy cómoda hoy, ¿no? Así que a mí me genera, y el hecho de que no llore no significa que no me emociona, a mí me emociona mucho las cosas del afecto. Por eso digo, el afecto de ustedes, esto que me preguntaba Pablo, digamos, uno aparece allí y parece que sos que es una piedra. No, lo afectivo, una cosa que nosotros nos sentíamos todos, con un apoyo tan fuerte, tan importante, en que yo a veces lo decía, ¿no? Ustedes no se dan cuenta lo importante que para nosotros es ver cómo siguen la cobertura, lo que les interesa, lo que no nos interesa. El tono, te repito, el tono daba ahí la idea de la preocupación, de la angustia por lo que veíamos. Y frente a eso, por eso yo, te repito, decía muchas veces, estamos bien. No era un cliché, era algo que era importante, ¿no es cierto? Y por eso, además, una de las cosas que habíamos decidido es que aparecieran en cámara el camarógrafo, el asistente y Manu Jove, porque no es lo mismo decirle a la familia. Pero además tienen hijos que los vean, los vea la mamá, el papá, los abuelos. Vos lo entendiste perfectamente. No es lo mismo decir, bueno, están bien, que vean cómo está, mostrámelo cómo está la cara, cómo está esto, cómo está más delgado, más flaco, más esto. Así que eso tenía que ver con todo esto que vos mostraste. Todo esto lo dialogamos. Ninguna cosa fue, ni siquiera lo improvisado, era improvisado. Antes de tomar una decisión, bueno, íbamos a ir acá, vamos allá, chequeemos, hay seguridad, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, demoremos media hora para dar este paso con seguridad. Desde Sorpresa y Media no se veía algo así en televisión. Miren esto que vamos a compartir. No. ¿Qué es? Sí. Ahí está, es una de las cartas Doctor Nelson Castro. Querido hermano, yo entre que leo poco y mal, ahí está. ¿Querés leerlo vos? Porque vemos que el Papa podría ser médico también porque tiene una letra... Gracias por el correo del pasado 13. Gracias por estar allí en medio del infierno. Lo acompaño desde aquí, rezo por usted, por favor hágalo por mí y rezo por todo su equipo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Gran logro de producción. Las Sagradas Escrituras. Sí, gran logro de producción. Gran logro de producción. Bueno, eso ocurrió. Así que fue una cosa que a mí me dio, insisto, no solamente esto, le quiero agradecer porque está mirando al padre Eduardo de Paola en Bariloche, que es un hombre
muy cercano al Papa, que también al padre Alejandro Pardo, al padre Fabián Pedacchio, que fue secretario del Papa, y a tantos otros. Pero a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Por eso digo, me sentí, la angustia era la angustia de lo que estaba pasando la gente. Sentías que estabas cubierto. En un momento sentía angustia. Y tampoco la sintieron, por eso quiero marcar, ¿no? Sí. Por eso quiero marcar el equipo fenomenal que me acompañó. Tampoco hubo ninguna de Osvaldo, de Rodrigo y de Mano. Una cosa, una frescura, unas ganas de hacer cosas. Una experiencia y una tranquilidad de querer hacer más de valor profesional que a mí me genera mi admiración para ellos. Y tengo una última de Lucía Salinas. A ver. Nelson. Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno volver a verte. Gracias, igualmente. Una cobertura de esta envergadura, ¿cómo cambia a uno en lo personal y en lo profesional? ¿Qué se reubica o qué se pone en perspectiva? Y también cómo es aterrizar en la Argentina después de estos 20 días en Ucrania. Mira, Lucía, tres cosas. Por supuesto que la Argentina te da tristeza siempre. Porque uno está en la Argentina y vos decís, lo escuchaba a Luis Brandoni, ¿no? Y es loable decir tengo esperanza, ¿no? Porque la Argentina te la quita todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando vos ves la realidad de otros países. Ucrania es un país más pobre porque no está dentro de la Unión Europea. Cuando vos ves los países de la Unión Europea decís, digamos, ¿cómo puede ser que encontramos, voy a dar la marca porque tengo que darla, ¿no? Un paquete de yerba La Merced, ¿no es cierto? En Kiev, con la dificultad del abastecimiento y demás, 200 pesos el kilo. Pues, ¿no? Acá está. Y así otras cosas. Así que lo primero te pone frente a la nimiedad de las cosas que discutimos en Argentina. Totalmente. Que no es culpa de tuya, Diego, ni tuya, Lucía, ni de Pablo, ni de Adriana. Es lo que te pone en la realidad. Nosotros tenemos que evaluar la realidad. Es la posibilidad concreta, real, de morir. Total. Porque no me va a pasar, voy por zonas de seguridad, voy con chaleco. Totalmente. Estoy completamente cubierto hasta por los rezos del Papa. Sí, eso es el otro Pero elemento. hay un margen final en donde estás en el medio de una guerra. Así que, Nelson, nada, toda la admiración que te tenemos. Gracias por el apoyo. De gente, tu calidad profesional para vos y para todo el equipo. E insisto, también Carolina Moroso. Sí, por supuesto. Están incluidos, son parte de esto. Realmente, así que felices de compartirlo con todos ustedes. Gracias, Nelson. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, ahí vuelvo a la base con mis compañeros. Y antes de presentar a otro invitado, creo tener videollamada. Realmente no sé quién es. ¿Aló? No. ¿Qué pasó? ¿Está durmiendo mal? Si usted está durmiendo mal ahora, imagínese cuando nazca el niño. Se llama Francisco. Se llama Francisco. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? Me agarraste justo leyendo Diario de una temporada en el 5º piso. El excelente libro que con toda buena fe me regaló mi prudente amiga Cristina. Como diciéndole, ¿quiere terminar como Alfonsín por acordar con el fondo? Bueno, ahí cada día nos queremos más con Maléfica, ¿eh? No diga que está escuchando, no diga que está escuchando. Además, siempre es bueno tener como consulta los consejos de los alfonsinistas para aprender a derrotar la inflación. Usted se ríe. Digo que... El otro día sí, no, pero me río por llorar. Escúcheme una cosa. El otro día cuando Parrilli me vino a entregar el libro, me dice, te queremos relanzar. Le digo, ¿como candidato? Me ilusioné. Me dijo, no, del 5º piso. Efectivamente. Escúcheme una cosa. ¿Qué pasó? Escúcheme. Bueno, está pronta a llegar la cigüeña y el frente de todos al Otamendi tendrá un nuevo paciente. El chiquito va a nacer. O sea, va a ser padre. ¿Va a venir con un pan abajo el brazo? ¿Va a la salud privada? ¿Cómo piensa eso?
Así es. Vos sabés que... Es cierto, se va a llamar Francisco. Finalmente se va a llamar Francisco. Pero ¿sabés qué? Ahora que lo pienso mejor, no me gusta ese nombre. ¿Por qué me no? gusta ese nombre. No. Voy a ponerle Néstor, porque Néstor es mi faro en las noches más oscuras. Si Néstor le ponía es mi faro en las Néstor, noches más yo oscuras. realmente pienso que si usted hubiera... ¿Qué está pasando? Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una presencia. No, te decía que le iba a poner Néstor, que A es ver. mi... Él. Limpialo, Guzmán, como lo limpia la baña. Es un consejo de amigo. Es que del juego de la copa, mire. Es del juego de la copa, le están hablando del otro lado. No, Tincho, es todo mío. Si lo entrego, muestro debilidad, Néstor. Sí, Ya está no puedo humillarme más. No puedo humillarme más. La diferencia. A ver. Ojo con Majita, que te va a cagar, Majita. Están ¿Qué pasó? dando las grandes verdades, están desde el más allá. Siento fantasma, Diego, tengo miedo. Y hace Granaderos, bien, llévense hace a mi bien. querida Fabiola Lotamendi. Hace bien. Esta Quinta de Olivo está embrujada. Que vengan las amigas de Vilmi Barra a limpiarla, por favor. Póngase el chaleco antibala que trajo Nelson. Si le sobró a alguno del equipo de TN, pídaselo. El casco y la póngaselo. manta, Nelson. Necesito el casco y la manta. Porque a la noche veo pasar sábanas volando, pero ya no son las de las partuzas de la cuarentena. Estas son fantasmas. Rechinan las puertas, se mueven solas las arañas. Tengo miedo, Diego. Ya se Que ve. los fantasmas me corten la luz como hicieron aquella vez con Rodríguez A, Diego. Le tiro una última. ¿Qué tal le pareció cómo quedó Fabiola ahí en la revista Gente? Espectacular. Espectacular. ¿Qué? Le Lo pidió último perdón que me al queda a mí pueblo. es el periodismo, no el peronismo, el periodismo. Ustedes me tienen que ayudar. No se olviden que yo soy ustedes. A mí me puso el círculo rojo, ¿te olvidás? Yo venía a domesticar a Cristina y a dar el giro neoliberal. No me yo no dejen tengo nada solo. que ver con- ¡Ayúdenme! ¡Help me! Héctor, no me deja Nelson, vení, mentir. ayúdame. No, a usted fue nombrado un día por Twitter en un video, era mayo, era otoño, y usted fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner y usted prometió que nunca más se iba a pelear con su amiga. Bueno. ¿Qué amiga? Bueno. No es mi amiga Cristina. No es mi amiga Cristina. De ninguna manera es mi amiga Cristina. Ahí está uno más, un fantasmita más. Ojo que Cristina te va a voltear. Gracias. Bueno, está con nosotros Fernando Iglesias. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una colección de fantasmas para presentarte. Digo, más allá de los chistes de todo el equipo de Tarico, los fantasmas, que deberían ser solo fantasmas, algunos empiezan a cobrar alguna nitidez en el sentido de que el propio oficialismo, con mala intención, deja circular algunas versiones feas sobre el presidente. ¿Cómo ves este momento de esta interna peronista? Bueno, yo repito, lamento repetir, me veo este gobierno como la repetición farsesca de los 70, del gobierno peronista de los 70. Tienen el mismo problema de falta de unidad interna. En aquel momento se agarraron a los tiros, ahora reconozcamos que no, pero desde el punto de vista de la responsabilidad institucional, un verdadero desastre. Todo el mundo pendiente de una interna, y de una interna alocada, pública, y un plan económico que no existe y cuyo único eje es frenar los precios con la ley de abastecimiento del 74, que terminó en el 75, con el Rodrigazo y el peor shock económico social regresivo de la historia argentina, que triplicó la pobreza. No fue el ajuste, fue el Rodrigazo el que lo hizo. Entonces me parece que todo lo que pasa en el gobierno es verdaderamente patético. Es patético también ahora volver a utilizar un tema privado muy respetable, como es el nacimiento de un hijo, como un elemento público, ¿no? Y ahí hay también un degradé que arranca con Evita, sigue con Isabel y termina en Fabiola, ¿no? El peronismo de los 70, Perón tuvo, entre las desgraciadas decisiones que tomó, nos dejó a su esposa, una incapaz, Isabel, como vicepresidenta, sabiendo él que se moría. Y ahora tenemos desdoblado eso. Tenemos por un lado la esposa del presidente, que es Fabiola, y la vicepresidenta, que es Cristina. La verdad yo sigo viendo en todo esto
una línea descendente y degradante que muestra la decadencia absoluta del Partido Justicialista, ¿no? Bueno, digamos, vamos a cruzar el río, del otro lado hay un campamento que es Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo está eso? Hace unos días primero estuvo Mauricio Macri acá, después estuvo Gerardo Morales, y realmente, digamos, están dentro de un espacio político, pero hay serias diferencias. Si me dan el ok, en algún momento vamos a presentar lo que dijo Gerardo Morales acá con respecto a Mauricio Macri y que no es su jefe, que él está en el radicalismo y que no tiene jefes. Pero digo, ahí va a haber que dirimir de algún modo diferencias conceptuales gigantes. ¿Qué hacer con las empresas del Estado? No sé, Aerolíneas Argentinas, Macri se expresó cerca de Patricia Bullrich, o privatización, o por lo menos que rinda cuentas del dinero que gasta, que hayan otras aerolíneas, más competencia. Gerardo Morales no está a favor de eso. Un ejemplo entre decenas. Bueno, mirá, yo nunca pienso en términos de jefes. Me extraña que alguien dentro de nuestra coalición piense en términos de jefes. Yo tampoco tengo jefes, pero formo parte del PRO. Y ahí lo que hay son diferentes candidatos. Está Mauricio, está Patricia, está Larreta, está Morales, si quiere presentarse. Y después será la gente la que decidirá. Digo, nuestro gobierno, hablo del de Cambiemos, no salió de un huevo. Salió de una elección interna en las PASO, en las que se presentaron 3 candidatos, Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Ganó por mucha diferencia Mauricio Macri. Habrá que ir con esas propuestas y la gente tendrá que elegir qué tipo de gobierno quiere. Me parece de todas maneras que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Nos une que claramente estamos a favor de las instituciones republicanas. Estamos por un alineamiento correcto desde el punto de vista internacional. Yo me pregunto, por ejemplo, a los muchachos que hasta hace unos días hablaban del genocidio argentino, ¿qué estarán diciendo hoy con lo que está pasando en Ucrania? Porque a mí me parece que si un tipo dice, esa nación, Ucrania no existe, y después sus tropas comienzan a cometer crímenes contra la población civil, si eso no es genocidio, yo no sé cómo se llama. Y me agrada mucho. Las fuerzas rusas. Las fuerzas rusas se han descubierto fosas de civiles de 75 personas amontonadas ahí en todas las afueras de Kiev. Entonces, me pregunto, ¿qué va a hacer Mayra Mendoza? ¿Te acordás cuando Mayra Mendoza acudió a Putin para denunciar las persecuciones y las violaciones de derechos humanos que sufría Cristina en Argentina? ¿Qué dirá Mayra Mendoza? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Me alegra mucho que tenga tiempo para saludos, pero me parece que todavía le está faltando una condena clara a esto. Hoy pone un tuit lamentable diciendo que hay muchos gente que emigra de Ucrania a causa de la guerra. Su santidad, no es a causa de la guerra, es a causa de los crímenes de guerra y las violaciones gravísimas de crímenes de lesa humanidad que comete el señor Putin, que es un asesino. Y nos gustaría que en vez de decir a causa de la guerra, tomar una posición más firme en estos temas. Bien. Ahora, yo quiero volver sobre este tema de las candidaturas y eso, porque hace unos días Larreta se puso, que anda siempre remera, se puso la corbata y se fue en una gira a Europa. Y hoy Patricia Bullrich inicia una gira por Estados Unidos, centrada claramente en conseguir apoyos para su candidatura presidencial. Con la delicada situación que hay en el gobierno hoy, donde se muestra la vicepresidenta junto con Massa por un lado y el presidente por otro lado, digo, ¿no están jugando con fuego al mostrarse en una cosa totalmente anticipada que se va a dirimir el año que viene en una PASO como corresponde? Vos vos pones una intención que hay que ver. A mí me parece que... Pero no hay duda que están haciendo eso. A ver, un dirigente de la oposición con serias aspiraciones a ser presidente, ya sea Patricia Bullrich como Larreta, deben hacer eso, deben conectarse con el mundo y ver cuáles son la situación, explicar la situación de Argentina, qué programas tienen. Eso forma parte de la responsabilidad de llegar preparados en el momento en que eso se produzca. Es decir, es una cosa sistemática que nos pasa, y no lo digo por vos realmente, pero en general... El gobierno hace barrabasadas, como esto es una barrabasada que... Si vos mirás el programa, vos vas a ver todo lo que decimos sobre lo que hace el gobierno. Pero termina revertiendo sobre nosotros. La responsabilidad es del gobierno. El gobierno no es capaz de hacer una mesa conjunta. El gobierno muestra su división. Claramente Cristina lo que hace es seguir erosionándolo a Alberto con esto del libro y poniendo la masa le dice presidente, presidente de diputados. Lo dijimos hace un ratito, en el arranque del programa.
Pero nosotros no nos podemos hacer responsables. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que preparar una alternativa para el 2023. De eso pero asumo, déjame sumar este elemento. A ver, no son es cierto esto. Haberle dicho presidente a Massa también. Lo dijimos hace un rato. Sí, lo dijimos, pero digo... yo no digo que no. Realmente fue fuerte. Pero un viaje de este tipo no tiene que ver con pedir apoyo con la propia candidatura, que puede ser un elemento más. Tiene que ver también con que la Argentina tiene que tener un plan razonable. Y Estados Unidos es un actor principal desde muchos puntos de vista. Vas a tener que ir con el FMI, vas a tener que volver a negociar. Va a haber muchísimos puntos. Entonces, una gira de este tipo, de posibles candidatos presidenciales, no necesariamente está ligado a una ambición personal de poder, sino a una gestión que vos tenés que preparar y preparar con tiempo. El punto también me parece, Fernando, es que el momento que vive el país es muy complejo y si bien la responsabilidad inmediata es de la fuerza gobernante, el resto de la dirigencia política también tiene una responsabilidad social. No es que una cosa exime al otro sector de lo que pueden hacer. A ver, tenemos esta charla todo. Pero déjame terminar el punto. Dale. Lo que digo es... lo que muchos sienten es que la dirigencia política piensa en las elecciones mientras hay una realidad muy compleja que transcurre, que el plan de gobierno sí está en manos de Alberto Fernández y su gabinete y la interna es de ellos y no le interesa al resto de la ciudadanía, pero también el otro sector de la ciudadanía, de la dirigencia política, que es la oposición, a veces también tira o da mensajes confusos o que pueden angustiar a la gente porque tienen sus internas. Ninguno. El primero que veo es que me parece absolutamente razonable que a Patricia Bullrich, que recorrió todo el país, lo recorrió durante las campañas y lo siguió recorriendo desde entonces para adelante, también tenga una proyección internacional. A menos que creamos que en un mundo globalizado las cosas las arreglamos acá adentro. Eso es lo que piensa el gobierno y así nos va. Y además la oposición está. La verdad es que otra vez nos cae a nosotros el sallo de lo que hace los vergonzosos actores del gobierno. Le estoy hablando al señor Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Están las comisiones paradas. Nunca pasó que pasó todo el mes de marzo sin formar siquiera las comisiones. El mismo Massa que nos metió a las sesiones virtuales porque el Congreso tenía que trabajar, no podía estar detenido. Llamaron a sesiones extraordinarias en febrero y en 2 meses lo único que hubo fue lo que ellos necesitaban, que era el acuerdo con el FMI. Después se quejan cuando nosotros decimos que tratan al Congreso como una escribanía. Señor Massa, llevamos un mes de atraso, convoque a las comisiones, queremos trabajar. Y nosotros estamos acá para trabajar. Lo que no está es el oficialismo. ¿Y sabés por qué no se forman las comisiones? Porque la excusa es no se ponen de acuerdo la oposición y el oficialismo. Mentira. Los que no se ponen de acuerdo son los del oficialismo. Porque si hoy tienen que poner, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Justicia, y supongamos que le toca a ellos, ¿a quién van a poner? ¿A uno que decida Massa con Cristina? ¿A uno que decida Alberto? Como no pueden resolver la interna, lo que hacen es suprimir al Congreso. Y estamos acá para trabajar, para eso nos pagan, y convoque a las comisiones, señor presidente de la Cámara de Diputados. No llame a mesas de diálogo entre la oposición y el oficialismo. La mesa de diálogo es el Congreso, lo dice nuestra Constitución. Ahora, vos mencionabas el tema de la farsa, ¿no? Digo, en el último tiempo también hubo varias insinuaciones acerca de la victimización de la vicepresidenta. Empezó con el tema de este atentado en el Congreso, hubo comentarios de la vocera presidencial. Digo, ¿cómo se maneja desde el propio Congreso esas denuncias que hace la vicepresidenta? Mira, Adriana, a ver, la actitud de la vicepresidenta de victimizarse ha sido permanente desde siempre se ha puesto en ese lugar, que nadie le reconoce porque la verdad es más una victimaria que una víctima. Ahora, vos fijate que todos esos episodios, los carteles, las piedras contra el despacho, sucede todo después de que se abrió la interna de ellos. Qué raro, ¿no? Antes, inclusive cuando nosotros éramos gobierno, no pasaba esto. Pasaba así que nos tiraban 14 toneladas de piedra ellos a nosotros. Pero después, contra ellos prácticamente, que yo sepa, no ha habido agresiones. Le tiraron piedras a María Eugenia Vidal, le tiraron piedras a Macri, pero contra ellos, nosotros en el gobierno nunca hubo agresiones. Ahora resulta que aparecen todas estas agresiones a partir de que se hable una interna dentro del peronismo. Qué raro, ¿no? Bueno, hablando de eso, hablemos de lo que está pasando con movimientos sociales de izquierda, que en donde, por ejemplo, Grabois, que es
una pata en el gobierno, estuvo también en las movilizaciones acá cerquita en Desarrollo Social, que van a volver pronto, en 15 días vuelven. Exactamente, el miércoles que viene no, el otro. Bien, ¿cómo ves la calle? Porque yo decía al inicio del programa, el kirchnerismo, con lo bueno y lo malo, tenía canalizada digamos, las protestas de la izquierda en la calle. Si bien existían y había, no tenían esta dimensión, esta duración como tienen ahora. ¿Cómo ves la calle en este momento? Mirá, yo creo que está pasando algo inédito. La Argentina ya desde hace mucho tiempo, desde que gobiernan los Kirchner y cada vez más, mitad del país vive colgada de la otra mitad del país, ¿no? Yo hablo de la patria subsidiada, vive colgada del país productivo. Cada vez es más grande la patria subsidiada cuando gobiernan ellos y cada vez se achica más el país productivo. La novedad es que ya no existe, eso ya no resiste, porque eso hasta hace algunos años permitía que el país productivo por lo menos sobreviviera y que la gente que vivía subsidiada, y no hablo solamente de los piqueteros, hablo de los sectores corporativos, hablo de los sindicalistas, hablo de todo, por lo menos con lo que recibían más o menos los de abajo vivían. Hoy ya no viven. Y eso tiene una relación directa. Hay un dato de la semana que es muy impresionante. El gobierno dice dos cosas con sus estadísticas. Dice, ya recuperamos el nivel de producción que teníamos en la época de la tierra arrasada de Macri. Ya volvimos y empezamos a crecer y qué sé yo. Y dicen, la pobreza es 37,3%. ¿Cuánto era la pobreza durante la tierra arrasada? 35%. Entonces, ¿cómo es que gobernando el peronismo, gran redistribuidor y personas con gran sensibilidad social, la producción es la misma que antes, pero hay más pobres? ¿Cómo lo explican eso? ¿Cuál es la explicación? Bueno, eso es lo que está pasando, que están perdiendo el control de la calle. Yo me permito recordarles, hicieron el peronismo, según declaración de la propia en ese momento era la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que habló de un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos organizado por el peronismo bonaerense que habían volteado, derrocado a Alfonsín y a De la Rúa. Con De la Rúa, vos te acordás, el argentinazo, la pobreza que no se acordaba, la pobreza era del 38,3%. Hoy con 37,3% los muchachos festejan en vez de explicar por qué hay más pobres que cuando gobernaban los hijos. Fernando Iglesias, gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, muy bien. Voy a ir a ver a Lucía. Fue condenado el ministro quizás más emblemático, más importante de los primeros años del kirchnerismo. Me refiero a Julio Miguel de Vido. Se armó un ministerio, ese Ministerio de Planificación, se armó a medida, como un sastre que arma y toma y te mide la cintura. ¿Cuánto medís? Exactamente fue con 1 centímetro Néstor y lo midió y le armó un ministerio para que le quede perfecto a Julio Miguel de Vido y por supuesto al mismo, al sastre. ¿Qué pasó? ¿Qué condena recibió Julio Miguel de Vido por la compra de chatarra de material ferroviario? Julio de Vido, además, Diego, hay que recordar que fue uno de los pocos ministros que perduró durante los 12 años del kirchnerismo en el mismo cargo y que es uno de los hombres que ya había sembrado una extrema confianza con Néstor Kirchner desde la provincia de Santa Cruz, incluso desde el municipio de Río Gallegos. Un extenso historial de confianza juntos en la gestión pública entre Néstor Kirchner y Julio de Vido, el ex ministro de Planificación Federal, un ministerio que ya no existe además en el organigrama del gobierno. El viernes el Tribunal Oral Federal 6 lo condenó a 4 años de prisión. Nota al pie, no va a ir a la cárcel, por más que esté excarcelado, esté en su casa, porque hasta que la Corte Suprema no confirme la condena, nadie va preso. 4 años por el delito de administración fraudulenta, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y lo encontró responsable en esta causa donde se investigó la compra de trenes chatarra, se le llamó, a España y Portugal. El que más años se llevó en esta condena fue Ricardo Jaime. Esta fue la última de las condenas que recibió Julio de Vido, pero si vos vas a su radiografía, por decirlo de alguna manera, estos son los números. De Vido pasó de ser el ministro más poderoso del kirchnerismo al que más causas por corrupción acumula hoy en la justicia federal. 2 expedientes por corrupción, todas elevadas a juicio oral.
Si vos ponés en números estas 12 causas, mira esta cifra, Diego. La justicia le atribuye un fraude total por todos estos expedientes de corrupción de 80.204 millones de pesos. Básicamente la obra pública casi entera. Después, si vos considerás además que esas cifras son entre obras que no se hicieron y también embargos que se le trabaron, podrías ejemplificarlo, podrías pensar obras que Julio De Vido prometió desde el Ministerio de Planificación que no se terminaron y que están investigadas en la Justicia Federal. El soterramiento del Tren Sarmiento. ICRT, la mina de carbón de la localidad, exactamente, de la provincia de Santa Cruz. Los gasoductos de Skanska, que este es un tramo de Odebrecht, la empresa brasilera acusada en el lavallato. Acordémonos que Skanska reconoció que habían pagado sobornos y le dijeron, no digas nada, pero sí pagamos. No importa, no se usa acá que ustedes digan, pero sí, lo reconocemos, azótennos. No, olvídense, pasó esto en Argentina. No solo pasó eso, sino que la causa estuvo cerrada mucho tiempo, después se reabrió y después de 14 años desde que saltó el primer escándalo por corrupción del kirchnerismo que lo apuntó a Julio De Vido, Skanska fue elevada a juicio oral. 14 años después, una justicia que llega tarde, Trenes no chatarra. Lo es. Trenes chatarra es la del viernes. Bien, quiero hacer un doble clic ahí, porque cuando se defiende De Vido, no dice no compramos chatarra. Dijo, pregúntenle a Ricardo Jaime, que él era el encargado de comprar. Fíjense ustedes, le pasa la pelota a Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, que era el secretario de Transporte, era un subalterno de Julio De Vido, porque transporte, energía, vialidad, todo estaba bajo la órbita de Julio De Vido, a quien la justicia lo encuentra responsable de haber comprado trenes que generaron un perjuicio por 31 millones de euros al erario público. Tenemos un minuto para detenernos acá, porque uno después recitar las causas como si fuera un equipo de fútbol y sabés la formación. Esperemos un cachito acá. ¿Cómo es que naturalizamos que se compraron trenes chatarra? Alguien iba y decía, che, como esto voy a pagar un sobreprecio y después me va a volver en forma de coima, dame esta chatarra y me la llevo igual porque nadie se va a enterar. ¿A qué nos referimos con trenes chatarra? Lo que dijo la justicia es que las maquinarias que habían comprado no podían ser utilizadas, que se pagó un precio que no lo valían y que no era seguramente el material rodante, porque había otras partes que también se compraron, que necesitaba el sistema ferroviario argentino. Lo que dijo la justicia y lo que dijo la fiscal del juicio cuando pidió que todos sean condenados es: usaron plata del Estado para comprar cosas que no servían. Y lo sabían a conciencia porque hubieron auditorías, porque hubo documentación y no le hicieron caso, hicieron su negocio y defraudaron al Estado. Bueno, y la última represa Las represas de Santa Cruz. Licitada, publicitada en 2 ocasiones por el gobierno kirchnerista, una obra que va a cumplir 14 años, todo es así, que no 14 avanza. años, 12 años, 16 años. Total podemos esperar porque Argentina está bárbaro. Todos cumplen, tienen el cumpleaños de 15, Diego, en breve, así que va a ser una gran fiesta esto. Bueno, muy bien, gracias Lucía. Voy a volver. Preguntas del hombre que camina. La interna... Camine y busque el precio más bajo. Diógenes va caminando sobre la vía y se va haciendo preguntas. ¿En qué nos daña concretamente a los argentinos, a la economía de Argentina, que haya una interna peronista que no se resuelve? Es decir, ¿en qué cosa concreta de la economía, de la vida cotidiana, a vos que nos estás mirando, en qué te está jodiendo la vida que haya una situación política que no se resuelve? Para hablar de eso y de otras cosas más está nuestro compañero Eduardo Levi Yeyati. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a lo primero. El hombre de la calle pregunta. El hombre de la calle pregunta. Hablemos en serio. La novelita peronista, ¿en qué nos está jodiendo la vida esto? Hay algo muy claro en todo. La respuesta es en todo, porque cuando vos tenés una interna de este tipo que debilita al presidente, es básicamente cortarle las piernas a todo el gabinete. O sea, si nosotros tuviéramos que pensar qué es lo que debería hacer el gobierno, qué deberían hacer los ministros, que siempre le estamos pidiendo, pero no hacen esto, aquello. Las acciones de los ministros necesitan apoyo político. Esta interna repercute directamente en el espacio político que tienen los ministros para actuar. Entonces tenemos parálisis gubernamental, parálisis de gestión.
No avanzamos con lo que le prometimos al fondo hace escasos días. No avanzamos con la política social, no avanzamos con reformas o cuestiones que, suponiendo que quieren hacerlo el gobierno, sin el apoyo no pueden hacer. Entonces, lo que genera es una parálisis. ¿Cómo lo ve el hombre de la calle? Inflación, como la estamos viendo ahora, incertidumbre nominal, que es lo que va a pasar con el tipo de cambio, la brecha, etcétera. ¿Qué va a pasar con los impuestos, con los subsidios, es decir, con las tarifas? O sea, toda esta incertidumbre que nosotros pedimos no se resuelve si vos no tenés apoyo político para hacer al menos 2 o 3 cosas. ¿Y cómo ven los organismos internacionales, por ejemplo, el episodio este que, bueno, da para la risa de llamarse presidente, no presidente, digo, pero esa es una lectura, las embajadas están pasando los informes. ¿Cómo impacta eso? Yo creo que lo ven con preocupación, de hecho tampoco es que se desayunan ahora que van a tener este problema, y un poco con resignación. Alguna vez hablamos acá, ninguno se creyó demasiado que el gobierno iba a implementar todo lo que proponía el acuerdo, porque lo que lo proponía el ministro, y sabíamos que la mitad del gobierno estaba en contra. Creo que en el fondo ya están jugados, por decirlo de alguna forma, y que vamos a ir de waiver en waiver hasta el próximo gobierno, y que la gran esperanza del fondo es que el próximo gobierno haga algo de lo que prometió o alguna otra cosa de lo que prometió este gobierno. Ante eso circula la idea de que Cristina impulsa la salida de Guzmán, porque Guzmán, algunos decían, no lo va a correr ahora Alberto porque es el que acaba de firmar el acuerdo con el fondo. Entonces, Cristina forzaría la salida de Guzmán y que eso obligaría a que el gobierno, con otros actores, se siente a negociar con el fondo más a tono con lo que ella pretendía, que era plazos más largos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay 2 cosas. Lo que ella pretendía de plazos más largos simplemente no existe. Y esa idea un tanto muy local, muy, si querés, adolescente, de que nosotros vamos a generar cambios estructurales en un club de países desarrollados. En la arquitectura financiera internacional, exacto. Así era la frase. Exacto, siendo que somos un país que no puede pagar nada y por lo tanto tampoco puede exigir mucho. Es ingenuo. Simplemente hay que... O sea, eso no va a pasar. ¿Sí? Ahora, si vos pones presión a este gabinete sin tener un plan detrás, sin tener un equipo que tenga un mínimo de credibilidad detrás, es suicida. O sea, lo que vas a tener es un aumento de la inestabilidad. Vas a tener parte de lo que habrías tenido si hubiéramos entrado en default con el fondo. Que creo que es un poco, en algún lugar, lo que fantasea el kirchnerismo. Que arruinarle la fiesta. Me imagino que es arruinarle la fiesta a Alberto. ¿Qué fiesta? Bueno, es una buena pregunta. No sé, arruinarle esta pax cambiaria que tenés ahora. Este espacio de penosa tranquilidad que tiene la economía argentina, porque realmente no estamos bien, pero no tenemos una crisis. No, pero está bien. Entramos en una zona complicada, porque es como tratar de adivinar qué piensa realmente el kirchnerismo. Es decir, ¿realmente se ve como un agente ajeno al gobierno el kirchnerismo? Y entonces, si el dólar está, el blue está a 201, 202, che, me parece que ya está muy quieto. ¿Para qué querría serruchar una rama que en definitiva cuelga de ahí también el kirchnerismo? Eso te tendría que preguntar yo a vos como psicólogo. Bueno. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? El gobierno es el gobierno. Los que están ahí, todos son gobierno. Creo que, dicho esto, que es mi posición personal, el kirchnerismo ha dado señales de que quiere jugar a las dos puntas, digamos. A llevarse el crédito de lo que suceda, que va a ser muy poco, habrá muy pocos goles en los próximos año y medio, y a poder despegarse de todo lo malo que pueda suceder de acá a 1 año y medio, incluyendo alguna debilidad política que pueda arrastrarlos a una derrota el año que viene. Entonces, pero les pregunta todo. ¿No es medio un pensamiento mágico? Le pregunto a ustedes. Bueno, pero no, en realidad, no. La idea de Cristina es, nosotros nos retiramos de la administración, pero nos quedamos. Entonces se queda el PAMI, se queda el ANSES, se queda el Ministro de Interior, se queda energía, elementos claves para definir el fondo de la factura. Ahora, ¿después qué pasa? Cristina le va a mandar todo eso. Y yo te digo, nosotros vamos a tener para trabajar todos los días, porque todos los días vas a ver un elemento. Un día, Larroque diciendo, ayer decía, diferencia abismal con el resto cuando habla. El otro día, Guado de Pedro... no solo a Cristina. Exactamente. No solo habló de la justicia, sino que nosotros nos olvidamos de repasar que habló del tema inflacionario. Entonces vos vas a tener todos los días una señal del cristinismo. Bien. Adri, que vamos a darle, Adri. No, que son señales discursivas que discutimos nosotros, que comentamos nosotros, pero que en el gran mundo hablaba de la gente de la calle, va a ser 6% de inflación en el mejor de los casos. Ahí está. Digamos, Cristina dice, yo no aguanto más este equipo económico, quiero que me ofrende en una bandeja de plata 3 cráneos con una servilleta arriba y ya sabemos quiénes están destinados a... Bien. Y ella tiene que poner
¿tiene posibilidades de modificar y de armar una política distributiva, Cristina? ¿Hay una realidad que te valide que vos sacás a Guzmán y pones a otro muchacho o muchacha y cambiás el partido? No, te diría más que eso. Creo que hoy Guzmán o este equipo económico y este presidente son incapaces de cambiar la dinámica decreciente, la dinámica de contracción, de deterioro que tenemos en los últimos años, básicamente porque la credibilidad ha sido gastada, ya está erosionada. Si aparte corres o minimizás la influencia del equipo que tenemos ahora para poner otro nuevo con sesgos cristinistas, yo creo que lo que haces es profundizar la crisis. Pero espera, digamos, siempre jugamos con la misma metáfora, que el kirchnerismo no cree haber pifiado el remedio, sino la dosis. Bueno, exacto. Viene Cristina con un frase y dice, esto lo que necesita es kirchnerismo en estado puro, y le echa medio litro de kirchnerismo fuerte. ¿Se cambia esto? Bueno, primero, yo no hablo con ellos. Entonces, no sé lo que piensan. Puedo inferir de algunos discursos. Nunca sabes si el discurso es teoría de Baglini, en el sentido de decir lo digo porque igual no tengo que hacerlo, o realmente lo creen. Pero en algún punto da la sensación de que ellos piensan que hay un montón de gente con dinero ahí afuera, al cuales podés manotear dinero y repartirlo entre sus propios votantes. Eso no es así. ¿Sí? No es así. Ya no hay más dinero. El Estado está quebrado. Va a estar quebrado en el 24 también. ¿Sí? No tiene cómo servir la deuda, no te digo pagar la deuda, que nunca se paga, pero servir la deuda, pagar intereses. No encuentra cómo ajustar el déficit fiscal, no sabe cómo financiarlo. Ahora vos me decís, en ese esquema, ¿de dónde saco la guita para distribuirlo? Cristina dice que de los fugadores de plata al exterior. Bueno, eso es casi un chiste, porque es como no sé, grabar la antimateria. O sea, si tuvieras... Ese impuesto ya existe. Si vos tuvieras noticia, pudieras probar que tal monto ha sido evadido o ocultado por gente residente en el país que tendría que estar grabando, el impuesto es el impuesto a los bienes personales, no hay que crear nada nuevo. Salir a cobrar un impuesto a gente que no declaró es como pero igual para mí es la FIP no, también. pero para mí es el folclore. O sea, insisto en que Cristina se quiere diferenciar de este gobierno. Le decían que no proponía nada, entonces ella va a mostrar que tiene casi un gobierno paralelo. Entonces Pablo Moyano deja de ser un miembro de la CGT oficial y está ahí casi por irse, diferenciado de Daria Acuña a los otros dos. Ponen este impuesto que recién citó, este proyecto que citaba Lucía, que no pasa en la Cámara de Diputados. Van con la reforma del Consejo de Magistratura, que no pasa en la Cámara de Diputados. Entonces todo un acting del cristianismo para diferenciarse camino al 2023 y tener un candidato propio. Sobre todo no pasa en la Cámara de Diputados porque no organizaron las comisiones para que funcione. Creo que este es uno de los casos en donde esta interna entorpece el funcionamiento institucional. El Consejo Económico y Social era una bala de plata siempre en el sueño medio peronista de que juntando las partes se podía tranquilizar la inflación. Dame un párrafo final y te despedís a lo grande, como lo podés hacer. Un Consejo Económico y Social. ¿Se puede lograr algo? Sí. Si vos tuvieras que bajar la inflación en Argentina, tenés que hacer tres cosas. Reducir el déficit o eliminarlo, tener un programa monetario, o sea, parte fiscal, la parte monetaria. Cuando nosotros hablamos de macroeconomía es eso, fiscal y monetario. Y encima, posiblemente, dada la gravedad y la inercia de la inflación, coordinar precios y salarios. Si vos armás la coordinación de precios sin tener el programa fiscal y monetario como ahora, es pintar sobre la humedad. Muy bien, qué linda frase para nuestra economía. Pintando sobre, en realidad hay una mancha que viene de los cimientos y vos pintás y al mes lo tenés. Gracias por tu imagen, Eduardo Levillillate, buenísima. Vamos a hacer una tanda, dale. Muy bien, y en ese momento, los minutos finales, sonó el teléfono. Ahí está, eso. No, ni idea quién. Eso. ¿Aló? Eso. ¿Pero qué tiene que...? ¿Es Durán Barba? Eso. ¿Es el Chavo? ¿O es el Chavo? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo le va? ¿Qué está en Quito, ahí en su casa en Quito, en su departamento en Quito, rodeado de sus libros? Así es, estoy muy bien disfrutando de este momento espectacular del país. A mí me encanta que haya muchos problemas porque ahí es cuando más facturo. Eso. Rozagante se lo... Bueno, ¿cómo ve esto? ¿Qué está viendo usted? Desde afuera siempre se ve mejor, usted se aleja del cuadro como en un museo y ve mejor. ¿Qué está viendo de Argentina? Mira, me están llamando todos desesperados, ansiosos. Mi celular no deja de sonar, es ciertamente muy divertido y estimulante.
Y lo que más les preocupa hoy a mis generosos clientes de Juntos por el Cambio es el crecimiento meteórico de Milei. Es cierto. Ya está en 20 puntos a nivel nacional. Es un líder espectacular. Es un político de los que me gustan a mí. No dicen nada concreto, pero transmite emoción. Y bueno, es cierto. Sí, claro que transmite Ilusiona emoción. al pueblo que, como tú bien sabes, el pueblo que es bruto, instintivo y primario. Nunca hay que ofrecerle un plan racional al vulgo. Hay que llenarlo de quimeras, de sueños de colores. Escúcheme, lo veo sin freno. Escúcheme, mire que el Esa es la pueblo. clave del éxito. Acá somos todo pueblo también, ¿eh? Somos todos votantes. Sí, no te hagas el intelectual, que también eres primario y bruto. Tú también. Sí. Está sin freno, ¿eh? No tomó la pastilla. Sí, así es. Sí. No importa nada. Total, con esto he facturado años. Es así. Bueno, y Milei sabe de eso. Pobrecito de aquellos analistas que lo minimizan, que dicen, lo votan solamente los motoqueros de Rappi. No, Milei recoge votos de todos lados. Es más, me encantaría ser argentino para votarlo. El votante argentino es zigzagueante. Cambia tanto de opinión cada 2 años que nunca le encuentras la dirección, el GPS. Figúrate. La horrenda chusma primero se ilusionó con Alberto y 2 años después lo odia Alberto con todo su corazón. Dime si esto no es comiquísimo. Es comiquísimo. Está para un psicólogo el argentino promedio. Sí, o para un consultor político de encuesta. Bueno, Durán Barba. Los argentinos me hacen matar de la risa. Bueno, usted se tomó el palo en el momento justo. Gracias, nos mira desde el muelle. Así es. Acá nos Y ve. aquí estoy disponible, para que quiera. Mire que está muy devaluado el peso. Bueno, vamos a hacer una última tanda, dale.